escondan todos y que me esconda todo, porque está firmado, señora. Así que no se tome la molestia de esconder su caja de cerveza. Necesitamos el reporte de la situación frente a este primer domingo de vuelta al confinamiento, pero como siempre les recalcamos en este programa, lávense las manos durante al menos 20 segundos, usen alcohol en gel cuando salgan a la calle, usar siempre mascarilla para salir de la casa, protector facial si usan el transporte público, mantengan la distancia social de 1,5 metros como mínimo con la gente. Lo otro, gracias por los comentarios de felicitación, de crítica, de interés, que de eso se trata esto, a las entrevistas, algunas de ellas que se han hecho en este programa la semana pasada. Tanto a la ministra de Salud, Pilar Macetti, usada hoy como ejemplo por el periodista Marcos Cifuentes, a quien se lo agradecemos, de la necesidad de explicar mejor desde el gobierno las decisiones que toma, como la de la inmovilización dominical, y por cierto, la entrevista al psicólogo Jorge Yamamoto por la introspección que hicimos sobre el comportamiento nacional frente a la pandemia. Si alguien no pudo ver estas entrevistas por alguna razón, vayan al canal de RPP en YouTube, buscan la lista de reproducción de Nada está dicho y ahí encontrarán todas nuestras entrevistas. Noticias de la pandemia a esta hora, o por lo menos con el último reporte, que es el de ayer, la situación del coronavirus en nuestro país, se han reportado 10.143 casos nuevos, de acuerdo al informe de ayer del Ministerio de Salud. Hasta ahora, por lo menos, no lo hemos tenido hasta el cierre de esta edición. 35.183 pruebas nuevas, 206 muertes, 5.586 altas. Tenemos, de acuerdo al último reporte oficial, repetimos, a 1.533 peruanos en unidad de cuidados intensivos, algo más de 100 en relación a hace algunas semanas, 100 peruanos más en UCIs, quiero decir, a nivel nacional. ¿Cómo estamos en el mundo? En el mundo, 22.041.304 personas tienen coronavirus. Han muerto 777.194 personas y recuperados 14.783.670 personas en el mundo. Ese es el reporte de Worldometers que revisamos a diario y actualizamos en todo momento. 22.041.304 personas con COVID en el mundo entero. ¿Cómo se ha comportado la gente? Ayer domingo nos conectamos de inmediato con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, para hacer un balance de lo que ha sido el domingo y qué serán los domingos, cómo actuará el Estado, el gobierno, en los domingos que vienen, que según el Premier Martos serán no más de 3. Ministro Chávez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa del Perú. Ministro, pese a que no existe una evidencia clara, fidedigna, que relacione a los domingos de la cuarentena con la toma de decisiones para aplicar estos domingos de agosto en confinamiento, ¿cómo nos fue ayer con la inmovilización social obligatoria? Yo primeramente, Jaime, quisiera agradecer y reconocer la actitud del pueblo peruano por el acatamiento prácticamente total de la inmovilización llevada a cabo el día de ayer domingo. Eso quiere decir, Jaime, que el mensaje del gobierno ha sido escuchado. Y no lo digo por los informes que hemos tenido en documentos, sino porque he sido testigo de ello como parte operativa del desarrollo de la verificación de la inmovilización social llevada a cabo el día de ayer. He sobrevolado 2 veces la ciudad de Lima, uno en horas de la mañana y otro en horas de la tarde. ¿Qué ha podido ver? Así mismo, sí, y he podido recorrer, ¿no?, todos los distritos de Lima y Callao de manera terrestre. Entonces, eso nos ha podido llevar a determinar que el 95% de toda nuestra población ha acatado
la inmovilización social. ¿Cuánto, perdón? Para nosotros, el 95% de nuestra población. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. 95%. Tanto es así, sí, que yo quisiera dar unas estadísticas en el sentido de que en un día normal de las cuarentenas que hemos tenido en este periodo de tiempo, teníamos cerca de 10.000 detenidos en un día. Ya. Y ahora hemos tenido solamente 6.000. 6.000 a nivel nacional, repito. Las cifras son a nivel nacional, ¿no? Sí, 6.000 intervenidos. ¿En qué situación? ¿En qué situación fueron intervenidos? En situación de el no cumplimiento con el desplazamiento de manera individual y o participar en reuniones sociales, y también detenidos con un desplazamiento de tránsito vehicular sin tener la debida autorización. Asimismo, sí. En el histórico, que teníamos cerca de 2.000 detenidos diariamente en un proceso de inmovilización social, ahora hemos tenido solamente 638. Estas cifras nos hacen ver que nuestra población, vuelvo a repetir, ha escuchado el mensaje del gobierno, en el sentido de acatar disciplinariamente y como parte de estas actividades que se están llevando a cabo, la inmovilización social el día de ayer. ¿Tiene indicaciones precisas o estrategias claras el gobierno respecto a qué otras decisiones van a venir en estos días, que como acabo de comentar en la presentación, tan solo con las cifras de ayer tenemos más de 10.000 nuevos contagios? ¿Qué otras decisiones, señor ministro, se van a tomar además de los domingos? Mire, complementando lo hecho el día de ayer, hay otras líneas y otras acciones ya dispuestas por el señor Premier y de acuerdo a lo recomendado por la señora ministra de Salud, fortaleciendo la atención primaria. ¿Qué significa esto y cuál es la participación del sector defensa mediante la ejecución de los programas conocidos como Taita y la ejecución de mega operaciones Taita? Entonces, estamos nosotros multiplicando lo iniciado en la capital de nuestra nación, que hemos llevado más de 50 actividades para fortalecer la atención primaria. Eso indica que nosotros nos estamos acercando a la población con apoyo del Ministerio de Salud y de Salud para entregar las atenciones médicas correspondientes, llámese acitromicina, llámese ivermectina, llámese Panadol, de tal manera de poder frenar el avance del virus y que esta población afectada pueda migrar y prácticamente de manera masiva pueda ingresar a los hospitales y también pueda ser empleada en las camas UCI. Yo creo que fortaleciendo la atención primaria, no solamente en la ciudad de Lima, sino a nivel nacional, mientras la ejecución de estos planes denominados Taita o mega operativos Taita, hace que la reducción del incremento del virus pueda llegar a emplear prácticamente toda nuestra infraestructura hospitalaria y nuestras camas UCI, y en este primer nivel estamos protegiendo a nuestra población. Ahora, ¿tienen indicaciones precisas sobre algunos distritos de Lima en donde la vigilancia se debe reforzar, se debe duplicar, se debe intensificar? Y si es así, ¿qué distritos son, ministro? Mire, nosotros tenemos 2 distritos que prácticamente estamos llevando a cabo ciertas actividades de manera conjunta entre las acciones cívicas, la atención primaria, como he manifestado anteriormente, y me voy a referir a 2 distritos, el de Comas y el de La Victoria. Por ejemplo, en La Victoria, el día de los operativos, porque no hemos empezado en horas de la mañana, hemos empezado a partir de las 10 de la noche del día sábado, donde se inicia el toque de queda, para poder llevar a cabo todo el cumplimiento de las disposiciones y así evitar la concentración de personas en reuniones sociales, en desplazamientos que estaban haciendo en contra de las disposiciones. Entonces, nosotros en esos 2 distritos donde hay una mayor incidencia, de acuerdo al mapa de calor que tenemos por información, es donde nosotros aplicamos de manera preventiva y acercándonos a la población las atenciones COVID y las atenciones no COVID. Cuando nos referimos a las atenciones COVID, quiere decir que nosotros hacemos pasar a nuestra población la prueba rápida y la prueba molecular para poder determinar y llevar a cabo prácticamente el cerco o la separación de las familias que se encuentran infectadas, darle el soporte alimentario y hacer un seguimiento con respecto a ese tratamiento. Ahora, cuando usted nos menciona Comas y La Victoria,
¿quiere decir que allí el incremento de casos ha sido considerable? Sí. En ese sentido... ¿Qué porcentajes estamos hablando? Estamos hablando de un porcentaje aproximadamente de 30%, entre 26 y 30% del incremento de que los últimos días, como consecuencia de los informes presentados por el Ministerio de Salud, nos ha hecho ver de que como consecuencia de esta flexibilidad que ha habido en el proceso de inmovilización, ha hecho de que puedan migrar de un sitio a otro y hacer mayor cantidad de reuniones sociales. Conversando con las familias en ese sector, porque nosotros necesitamos recabar información, nos dicen que los jóvenes salen de sus viviendas y permanecen fuera de las horas de que deben estar en sus viviendas para reunirse con sus amigos, hacer actividades deportivas conocidas como pichangas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a paralizar ese tipo de actividad para garantizar la seguridad y evitar la migración del virus. ¿Quiere decir entonces, pregunto, que el gobierno podría evaluar que en Comas y en La Victoria, distritos que usted nos acaba de mencionar, se pueda aplicar una cuarentena focalizada, concreta, o eso es logísticamente imposible? Y yo no diría imposible, pero sí lo que puedo decir que hacer ese tipo de actividades, de hacer un cerco sobre un distrito que va con tendencia a prácticamente a ir incrementando, pero con las medidas que estamos tomando se puede crecer, es muy complicado. O sea, hacer un cerco sobre un determinado distrito, miren, nosotros hablamos de una población de 100.000 personas, ¿correcto? Ya. De ese porcentaje, hablamos del 30%, quiere decir que 30.000 están en ese proceso con la presencia del virus. Entonces, ¿y qué hacemos con los 70.000? También los cercamos, impedimos de que salgan para que no haya la propagación. Porque ¿O les todavía tomamos pruebas o no? Así es. Ya. Pero lo que se está llevando a cabo también es el proceso de pruebas. Pero como te explico, hacer un cerco de un distrito es un poco complicado, porque también haciendo o tomando tus palabras, logísticamente el control se haría un poco complicado sobre un distrito de una determinada cantidad de personas. Por eso se lo preguntaba. Entonces, para que quede claro y, digamos, no se esté repitiendo esta demanda, es prácticamente imposible poder aplicar cuarentenas focalizadas en distritos de Lima. Sí, lo que sucede es que estos son escenarios que se van moviendo en virtud de las informaciones. No podemos afirmar o podemos descartar algo, pero por el momento resulta un poco complicado y nosotros estamos con la información que tenemos ubicando mapas de calor en donde hay la mayor incidencia y estamos tomando las pruebas, estamos aislando a las personas, estamos atendiéndolas en ese sentido. Ahora, las fiestas COVID, ministro, se han conocido el fin de semana varias de estas actividades, evidentemente que contravienen los protocolos, se convierten en focos de contagio, pero nos llamaba la atención que solo se reportaran, aparentemente, en distritos emergentes. No hemos visto estas fiestas en otros distritos. Ustedes han hecho una vigilancia, digamos, en diferentes zonas de Lima, y el balance es ese. ¿Solo se producen fiestas COVID en distritos emergentes o no? Sí, lo que nosotros hemos podido apreciar en virtud al comportamiento y la costumbre, llamemos así, de que siempre existen las festividades un día domingo, un día de sábado para domingo. Sin embargo, en el recorrido que hemos hecho sobre las ciudades, prácticamente en el centro de Lima, no las ciudades a lo que se refiere, nosotros hemos podido apreciar de que ha habido mínimas reuniones en aquellos sectores de que ya nuestra policía tenía información sobre esas zonas emergentes. Y de ahí los que han intervenido en este tipo de acciones en el cumplimiento y acatamiento de normas ha sido nuestra Policía Nacional y nosotros como Fuerzas Armadas hemos apoyado esa intervención. Ahora, ¿cuántos domingos más continuará esta inmovilización, ministro? Mire, hasta el momento, de acuerdo a lo que se ha llevado a cabo y ha sido anunciado por el señor Premier, manifiesta que es hasta el último domingo de este mes. Ya. En virtud a ese acatamiento de esa fecha, llamemos así, o sea, que son 3 domingos,
Sí, hasta el 30. Nosotros vamos a proceder a través del Ministerio de Salud a hacer las evaluaciones correspondientes. Ya lo ha manifestado nuestra ministra de Salud y el señor Premier en el sentido de que después de 7 a 10 días de haber llevado a cabo este proceso de inmovilización social el día domingo, se va a llevar a cabo las estadísticas y las acciones correspondientes. Los escenarios, como he manifestado, son cambiantes. Esperamos por la tendencia de cumplir estas 3 semanas, ya se podría tomar otro tipo de acciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué están evaluando? En virtud del comportamiento que se ha llevado a cabo estos 3 domingos, si la tendencia es a reducir la migración del virus o la presencia del virus en los distritos o en donde se encuentra mayor información de esta actividad, se puede levantar paulatinamente en aquellos lugares donde ya existe una disminución de la migración del virus. Ajá. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento? Me decía usted que son 6.000 detenidos a nivel nacional. ¿Y de cuánto estamos hablando en relación a las multas? Bueno, es un tema que se implementó y se ha dado estricto cumplimiento de lo que nosotros hemos llevado a cabo. Es cerca de la imposición, de acuerdo a la información de nuestra policía a nivel nacional, 4.640 papeletas a infractores de disposiciones sanitarias. 4.600 papeletas, wow, impresionante. ¿Cómo va el tema de los contagiados en las Fuerzas Armadas, señor ministro? Sí, yo quisiera aclarar antes en el sentido de que nosotros hemos tenido 6.000 intervenciones, sí, y 638 detenidos. 638. No 6.000 detenidos, ¿ya? Sí, eso es lo que quiero hacer. No, 6.000 son los intervenidos. Exactamente. Intervenidos. 6.000 intervenidos y 638 detenidos. De acuerdo, vale la precisión. Está por debajo de la estadística normal y es por el comportamiento que ha tenido nuestra ciudadanía. No, lo que dijo usted, el 95% de la gente ha acatado la disposición del día domingo. Le preguntaba por los contagiados en las Fuerzas Armadas. Sí, yo lamento informar que hasta el momento nosotros tenemos cerca de 60 fallecidos en los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y desde ya nosotros transmitimos nuestro profundo dolor y nuestro pésame a todo nuestro personal. Sin embargo, de los 1.874 infectados por el virus, a la fecha 60% de ellos han sido dados de alta. Qué bueno. Entonces, y no solamente han sido dados de alta, sino están nuevamente en primera línea, después de haber seguido todo el tratamiento y que ellos de manera voluntaria han pedido reintegrarse a las actividades de servicio para seguir llevando a cabo todo este tipo de acciones. Algo muy importante que sería bueno transmitírselo a la gente es de lo realizado hoy, 95% de peruanos acató el domingo. ¿Podría entonces entenderse que las cifras respecto a los contagiados y a la posibilidad de aplanar la curva de contagios, cuándo es que podríamos tener evidencia de eso? Lo que necesitamos es evidencia, necesitamos data. ¿Cuándo estima el gobierno que habrá un primer balance, un primer número que uno diga, de acuerdo, perfecto, esto funcionó? ¿Cuándo podríamos tener esa evaluación? Después de las 3 semanas, o sea, a partir del 30, yo calculo que en esos primeros días del siguiente mes de septiembre, ya podríamos tener nosotros un balance sobre las acciones que se debería tomar. De repente, de ese balance se podría levantar la inmovilización en algunos sectores y hacer, como se ha denominado, una cuarentena focalizada para poder seguir disminuyendo esa sentencia y aplanar prácticamente, como has mencionado, y que nos permita seguir reduciendo la incidencia del virus. Pero eso se llevará a cabo, como hemos empezado el día de ayer, después de 3 semanas ya se podrá tener el análisis por parte del Ministerio de Salud. De acuerdo. Y me decía usted, primero, que respecto a juntar o a sumar más estrategias, sumar más decisiones a la del domingo, está descartado la posibilidad de hacer cuarentenas focalizadas en distritos de Lima, de acuerdo. Pero, ¿qué otras estrategias podrían ir de la mano? Es decir, tengo el domingo, tengo el toque de queda, pero ¿qué más tengo?
Claro, como hemos podido apreciar, tenemos que también tener dos ejes que quiero mencionarlos. Es con respecto a lo que se ha detectado con respecto a nuestros niños o jóvenes menores de edad, ¿no? Cuya tendencia al incremento del virus ha sido al orden del 75%, tal como lo ha dicho la autoridad de salud, y que viene afectando de manera muy directa y afectando a nuestros niños. Entonces, las medidas que se están tomando en ello es retroceder un poco en el sentido de que ya no salgan libremente, sino tener solamente 30 minutos para que puedan salir, de preferencia, y como está manifestado, no a una distancia superior de 500 metros de su vivienda. Y el segundo aspecto es sobre nuestra población vulnerable. En cada familia que nosotros hemos podido determinar, no existen 3 personas componentes de una familia, sino existen en nuestras viviendas, en toda la periferia de Lima, de que hay 3 o 4 o 5 familias dentro de una casa. Entonces, lo que nosotros estamos propiciando es el distanciamiento social entre ellos, el utilizar las mascarillas, tal como acabas de mencionar al inicio de tu programa, y que se cumplan todas las medidas de higiene. Entonces, protejamos a nuestros niños, protegemos a nuestra población vulnerable, es otro de los ejes que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Para toda esta estrategia que se está determinando. Ahora, bien, el foco principal, que yo diría la estrategia, que nosotros nos estamos acercando a la población, y no solamente en la capital de Lima, en la capital de nuestra nación, en Lima, sino que estamos saliendo a cada una de las regiones haciendo un soporte logístico a través de nuestras Fuerzas Armadas para llevar todas las medicinas, todos los recursos humanos, porque lo que nos hemos podido dar cuenta en diversas regiones es que está faltando el recurso humano. Entonces, los especialistas en esta actividad se está llevando a través del Ministerio de Salud y de Salud, conjuntamente con medicinas, para acercarnos a nuestra población, llevando los balones de oxígeno. También otra de las estrategias que se está llevando a través de la presidencia del Consejo de Ministros con el MINSA es de dotar de plantas de oxígeno lo más pronto posible a aquellas zonas donde están siendo afectadas. Entonces, la estrategia no solamente versa en una sola actividad, ¿no?, que es este proceso de movilización, sino en diversas acciones que se está llevando desde el gobierno nacional con intervención de todos los sectores. De acuerdo. Ahora, usted está a cargo de las regiones de Cajamarca y Moquegua. Moquegua. ¿Cuál es la situación allí? Ambas regiones están calientes. Y la situación que se podía conocer era tremenda. Mi pregunta concreta es, usted que está cerca allí, usted que ha visitado estas regiones tan importantes en nuestro país, ¿podría evaluarse allí la posibilidad de intervenir directamente desde el MINSA debido a la curva de contagios en esas dos regiones? Mire, lo que nosotros hemos podido encontrar en cada una de las regiones con una tendencia al alza, voy a poner como ejemplo Puno, antes de responder la pregunta. La solicitud de la mayoría de los gobiernos regionales es de que se haga lo mismo que se ha hecho en Arequipa. Pero nosotros tenemos que hacer una evaluación de todo lo que se está llevando a cabo y cómo es el actuar y cómo es el soporte que nosotros estamos llevando. En el caso, por ejemplo, de Cajamarca y de Moquegua, primero empiezo con Cajamarca, nosotros estamos llevando ya la ayuda, estamos coordinando con el gobierno regional, que por el momento ellos no nos han solicitado ese tipo de aspecto de que se tome el sistema de salud del gobierno regional de Cajamarca. En los últimos días, por intermedio de la actividad privada, se ha implementado una planta de oxígeno. Se está llevando toda la atención correspondiente en el marco de las atenciones solicitadas por el gobierno regional. El gobernador regional hoy día ha estado en la ciudad de Lima, ha conversado con nuestro equipo y nosotros vamos a llevar los requerimientos que ellos están llevando a cabo en dicha región. ¿No está en los planes la intervención del Ministerio de Salud entonces allí? No, porque de acuerdo a nuestros resultados aún no está en una incidencia caliente, llamemos así. ¿Y Moquegua? ¿No? Me traslado a Moquegua. Moquegua en la semana pasada ha estado presente como alta representante del Estado, la doctora Zulema Tomás, para organizar prácticamente toda la actividad del sistema de salud. Tanto es así de que el hospital de que estaba detenido, llamemos así, y no tenía operación en un piso, por intermedio de un convenio, Salud
ha tomado el control y el equipamiento de un piso y está comenzando a llevar las acciones de manera correspondiente. Se ha fortalecido la atención primaria, se ha llevado cerca de 50 médicos a la zona para organizar todo el sistema de salud. El día de mañana o pasado estamos llevando una segunda planta de oxígeno, de que lo que esperamos era el corazón o la parte inteligente, que ya lo vamos a recoger el día de mañana desde Tumbes procedente del Ecuador, y poder satisfacer la demanda de oxígeno que necesita. Entonces, todas las acciones que nosotros estamos llevando por intermedio de las informaciones que nos dan los señores y señoras ministros de Estado, que están en una actividad muy potente en cada una de las regiones, nos hace ver cuáles son los requerimientos y las acciones que en coordinación con los gobiernos regionales tenemos que llevar a cabo. Muy bien, ministro, yo le agradezco mucho por esta entrevista. Creo que es importante tener la información oficial a la mano y además poder conocer en los días que vienen qué estrategias pueden sumarse a la de los domingos y ver si en 3 semanas esto realmente funcionó. Yo le agradezco mucho, que tenga una buena noche. Era el ministro de Defensa, Jorge Chávez, con nosotros. A ver, rápidamente tenemos las cifras del coronavirus. Al día de hoy acaba de publicarse estas cifras de la sala situacional COVID-19 y tenemos que, de acuerdo a las últimas cifras, son en total 5.547 casos conocidos, aunque aquí MINSA reporta 2.237 en las últimas 24 horas. ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, para tenerlo claro. Se informan 5.547 casos nuevos con respecto a ayer, son 2.237 casos en las últimas 24 horas y 3.310 casos nuevos contabilizados en la última semana. 200 peruanos han muerto en las últimas 24 horas. Asimismo, tenemos que dar a conocer un documento fiscal, una denuncia presentada por Carlos Huerta Escate contra Julio Armando Guzmán Cáceres y los actos previos recabados en relación a la denuncia formulada. ¿Qué es lo que se señala aquí? Se señala muy concretamente que se van a iniciar diligencias preliminares contra Julio Guzmán y los que resulten responsables por el delito de lavado de activos, conducta prevista y sancionada en los artículos 1 y 2, Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos, declarar la presente investigación compleja, y establecer el plazo de 8 meses para las pesquisas. Recíbase la declaración de Jorge Simoes Barata a través del procedimiento de cooperación judicial internacional con la República del Brasil. Además, recíbase la declaración del denunciado Julio Guzmán, una vez recibida la declaración mencionada en el numeral anterior. Julio Guzmán, entonces, está siendo denunciado y va a ser investigado, mejor dicho, por lavado de activos. Y si está la declaración de Jorge Simoes Barata, pues es fácil colegir a través del documento que tenemos aquí con nosotros, pero que acaba de llegar hace muy poquito, son 12 páginas, se señala precisamente de un pago aparente de $400.000 como aporte de Odebrecht. Y esto lo ha denunciado, pidió una investigación el legislador del Frente Amplio, Humberto Morales, por parte de la Fiscalía, contra el ex candidato. Se le imputa a Julio Guzmán haber recibido la suma de $400.000 como aporte de la empresa Odebrecht. Bueno, habrá entonces que seguir de cerca esta investigación, ¿no? $400.000. Y Barata va a testificar y Julio Guzmán también tendrá que hacerlo. Así estamos.